Bueno, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a donde esté cada uno. Espero que estén todos bien en este momento difícil. Realmente les quiero dar la bienvenida a este webinar que hemos organizado desde la sección de nutrición de APAFIC y estamos muy contentos por la realización. Es realmente un gusto para mí tener este grupo de colegas interesados en la fibrosis quística, y es realmente un gusto que la doctora Andrea Reynoso nos participe con un caso clínico, pero básicamente que la doctora Andrea Granados nos realmente acompañe de una manera totalmente desinteresada y que nos muestre una experiencia que ella ha tenido en relación a la diabetes o a las alteraciones del metabolismo de la glucosa y la fibrosis quística. Ella tiene una cantidad muy interesante de trabajos y de capítulos de libros escritos en relación a la fibrosis quística, y ella va a hacer una conferencia inicial, lo cual, bueno, agradecemos mucho su aceptación. Seguido a la conferencia de la doctora Granados, la doctora Andrea Reynoso, que es especialista en endocrinología infantil del Hospital Sor María Dolorica de La Plata, nos va a presentar un caso clínico con dificultades en la asistencia. Seguido a ello, la doctora Granados va a hacer la discusión de este caso clínico, y por último, las doctoras Sondra Cosentino, que es pediatra especialista en nutrición infantil del Centro de Fibrosis Quística de la Clínica San Lucas de Neuquén, y la doctora Sandra Pochettino, que es pediatra, gastroenteróloga y hepatóloga de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Vilela de Rosario, y es miembro de la comisión directiva de APAFIC. La doctora Granados entonces va a comenzar su disertación sobre alteraciones del metabolismo de la glucosa. Ella es Assistant Professor, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology and Diabetes, de Washington University School of Medicine en San Luis. Así que, Andrea, muchísimas gracias por esta participación. Te dejamos con tu presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Y muchas gracias, Adriana, por la introducción. Voy a presentar hoy algo de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa en fibrosis quística. Primero que todo, quería hablar sobre todos aquellos factores de riesgo que son importantes para nosotros en la clínica y identificar qué pacientes están a riesgo de desarrollar diabetes. Sabemos que diabetes es la comorbilidad más común en fibrosis quística extrapulmonar, y estos factores de riesgo incluyen insuficiencia pancreática, todos aquellos genotipos severos, la enfermedad hepática, el uso de esteroides, la historia familiar de diabetes tipo 2 y la historia de trasplante. Todos estos factores básicamente tienen que ver con la severidad de la fibrosis quística. Sabemos que la diabetes empieza a aumentar en su prevalencia a medida que estos pacientes envejecen. Durante la segunda década de la vida, la prevalencia de diabetes es aproximadamente un 15%, de un 15 a un 19%, y así va aumentando hasta que en la quinta década de la vida vemos cómo estos pacientes, alrededor de un 50% de estos pacientes con fibrosis quística, tienen diabetes relacionada a fibrosis quística. De estos pacientes, en la quinta década de la vida, la mayoría de ellos son pacientes con genotipos severos, alrededor de un 80%. En esta tabla quería simplemente mostrar las diferencias de la diabetes relacionada a fibrosis quística comparado con otros tipos de diabetes, como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Primero, la sensibilidad a la insulina. La sensibilidad a la insulina está definitivamente disminuido en pacientes con fibrosis quística, no necesariamente en pacientes con intolerancia oral a la glucosa, pero definitivamente cuando estos pacientes con fibrosis quística
llegan al diagnóstico de diabetes, la sensibilidad a la insulina está afectada. En pacientes tipo 1 está también algo disminuida, especialmente en los pacientes con obesidad y definitivamente disminuida en pacientes con diabetes tipo 2. El tratamiento en la diabetes relacionada a fibrosis quística es básicamente insulina, igual que en la diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 tenemos otras alternativas, desde dieta, insulina, secretagogos de insulina, sensibilizantes a la insulina. En términos de dieta, en los pacientes con fibrosis quística, obviamente tenemos que aumentar las calorías y eso no cambia con el diagnóstico de diabetes. En diabetes tipo 1 monitorizamos bien cercanos los carbohidratos y les recomendamos una dieta balanceada para permitir el crecimiento. En diabetes tipo 2 restringimos un poco los carbohidratos y las calorías para permitir una pérdida de peso en estos pacientes. Las complicaciones macrovasculares realmente no han sido demostradas, no han sido vistas o reportadas en pacientes con diabetes relacionada a la fibrosis quística, pero sí son frecuentes en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las complicaciones microvasculares son frecuentes en todos estos tipos de diabetes. Bueno, quisiera hablar un poco de la fisiopatología. Como todos sabemos, el principal defecto en fibrosis quística es la mutación del CFTR. Esto lo que va a causar son todas esas secreciones bien gruesas y va a producir la obstrucción de los ductos pancreáticos. Todo esto va a llevar a una inflamación y la inflamación va a llevar a la disfunción de la célula beta y pérdida de la célula beta. Esto va a llevar a deficiencia de la insulina y el desarrollo de diabetes en fibrosis quística. Entonces, sabemos que el problema principal en estos pacientes es la deficiencia a la insulina. Pero hay otros factores que también son importantes en estos pacientes porque esta enfermedad es bastante compleja. Estos pacientes obviamente desarrollan insuficiencia pancreática a muy temprana edad. Eso lleva a mala absorción de grasas y se piensa que este puede ser uno de los factores que contribuyen a la alteración de la señalización de incretinas. Las incretinas son secretadas por las células neuroendocrinas del tracto gastrointestinal y cuando el paciente come, eso va a llevar a la estimulación de la secreción de insulina. Si esto está alterado, pues esto va a llevar obviamente a una insuficiencia de la secreción de insulina. Adicionalmente, estos pacientes tienen pobre nutrición, tienen infección, inflamación, esteroides, y eso lo que causa frecuentemente es resistencia a la insulina, y esto también es un factor contribuyente del desarrollo de diabetes. Otros factores que han sido sugeridos por múltiples estudios es la expresión del CFTR al nivel de la célula beta. Esto puede llevar, obviamente, a una disfunción de la célula beta y una disminución de la secreción de insulina. También hay otros estudios que han demostrado, pero los resultados no han sido bien consistentes, que aparentemente el CFTR se expresa a nivel de la célula alfa que produce glucagón. Eso puede también contribuir a la hiperglicemia en estos pacientes. También hay los pacientes que tienen genotipos asociados a diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes relacionada a fibrosis quística. Quiero seguir hablando sobre las alteraciones tempranas del metabolismo de la glucosa. Estos son estudios en humanos. Este es un estudio que se hizo en pacientes con fibrosis quística y pacientes normales, menores de 4 años. Entonces son pacientes muy jóvenes, son estudios cadavéricos y se quería estudiar los islotes de las células de Langerhans. En la parte de arriba están los islotes de los pacientes completamente normales. En la parte de abajo, los pacientes con fibrosis quística. Estos pacientes no tenían un daño pancreático significativo, pero como ustedes pueden mirar, esto es un estudio con inmunotinción y se ve en verde la insulina, la expresión de insulina. Se ve en verde arriba
cómo está el islote bien formado, y en rojo está el glucagón, la somatostatina y el polipéptido Y. En la parte de abajo vemos como ese verde o la insulina está significativamente disminuido. Estos pacientes no tienen diabetes, pero se ve que a muy temprana edad la insulina, la secreción de insulina, está significativamente afectada en estos pacientes. En este mismo estudio se miró la inflamación y se miraron los linfocitos, que ustedes los pueden ver en los mismos islotes de las células de Langerhans. En la parte izquierda, los pacientes completamente normales de páncreas joven y de adulto, y en la parte derecha, los pacientes con fibrosis quística. Y entonces vemos en fucsia con todos esos infiltrados inflamatorios en las células de Langerhans. Y estos pacientes tampoco tenían diabetes. Entonces, definitivamente es un proceso inflamatorio crónico que va a afectar los islotes de Langerhans y la secreción de insulina en estos pacientes. Este es un estudio que se hizo en pacientes de 3 meses a 6 años y básicamente querían mostrar, le hicieron prueba oral a la glucosa, de tolerancia oral a la glucosa a los pacientes con fibrosis quística sin diagnóstico previo de diabetes y a los pacientes normales. Y básicamente lo que mostraron es que a tan temprana edad, desde los 3 meses hasta los 6 años, estos pacientes tenían hiperglicemia que era significativa comparado con los controles. También la insulina y el péptido C estaba disminuido en los pacientes con fibrosis quística comparado con los pacientes sanos. La prevalencia de intolerancia oral a la glucosa era cercana a un 39% en este estudio. En pacientes un poco mayores de 6 a 9 años también se demostró algo similar. Se vieron en este estudio 94 pacientes, se estudiaron y encontraron que la prevalencia de intolerancia oral a la glucosa era cercana a un 41%. También miraron la glucosa en estos pacientes y vieron en estos pacientes con tolerancia normal, son los pacientes normales en la línea negra interrumpida, se ve cómo se ve la curva completamente normal, pero obviamente en los pacientes en azul y en rojo son pacientes con fibrosis quística, en azul son pacientes con INDED o glucosa indeterminada, y los pacientes con intolerancia oral a la glucosa en rojo significativamente tenían elevaciones de la glucosa, obviamente en estos pacientes. Y aquí en la parte de abajo vemos el comportamiento de la insulina, que es algo clásico que se presenta en pacientes con fibrosis quística, cómo ellos pierden la primera fase de liberación de insulina. Aquí en rojo y en azul se ve cómo se demora la insulina en liberarse, y eso es algo clásico de estos pacientes. Otra cosa que es muy importante de este estudio es que básicamente estos pacientes con intolerancia a la glucosa tienen un riesgo mayor de desarrollar diabetes 5 años después de que se diagnostican con intolerancia. Entonces, tiene un valor pronóstico este diagnóstico temprano de intolerancia oral a la glucosa. Hablemos un poco de tamizaje para la detección de diabetes en fibrosis quística. Básicamente utilizamos la PTOG en paciente que está clínicamente estable. ¿Por qué es de nuestra preferencia? Porque se correlaciona con la clínica del paciente. Sabemos que una vez el paciente se diagnostica con diabetes, el paciente clínicamente deteriora, y eso se ha demostrado hasta en 4 años antes del diagnóstico de diabetes. Se recomienda anualmente en estos pacientes y la edad de inicio es a los 10 años. En esta tabla lo único que quería mostrar son las diferentes categorías de la PTOG que tienen un valor clínico para los pacientes con fibrosis quística. No es lo mismo para los pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, en donde nos importa más es la glucosa en ayunas y la glucosa a las 2 horas. En estos pacientes tiene mucha importancia también por ejemplo, la glicemia indeterminada o INDED, que a las 2 horas hay una glicemia elevada en los 200. Eso tiene un valor pronóstico porque sabemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Entonces, solamente quería mostrar que
que estos otros tipos de estas otras categorías de intolerancia son también importantes, particularmente en esta población con fibrosis quística. Pues hablemos un poco de las ventajas y desventajas de los métodos de tamizaje. La PTOG tiene muchas ventajas, es lo que nosotros consideramos el tamizaje de elección, tiene alta sensibilidad comparado con otros métodos y los valores predicen morbilidad. Eso es como la belleza de este método, ¿no? Que podemos correlacionarlo con la clínica del paciente, tiene mucho valor. Las desventajas es que es muy largo, es inconveniente, los pacientes tienen que ayunar y también carece de reproducibilidad. El monitoreo continuo de glucosa es algo que estamos utilizando más frecuentemente en los últimos años y hay más y más estudios en fibrosis quística. En los últimos años hemos visto muchos estudios en esta área. Tiene una ventaja que detecta definitivamente esas anormalidades de una manera temprana. Pero, y también otra cosa positiva de este método es que podemos mirar las variaciones de glicemia en estos pacientes cuando están en su casa comiendo sus comidas altamente calóricas, muy probablemente altas en carbohidratos también. Las desventajas es que no hay un consenso real sobre los umbrales ideal para el diagnóstico de diabetes o para saber qué pacientes definitivamente necesitan un PTOG o qué pacientes son los que van a desarrollar problemas en el futuro. Realmente los umbrales no son consistentes en todos los estudios. Muchos estudios dicen que glucosas mayores a 200, otras dicen mayores a 144. Entonces hay una falta de consenso. Y el otro problema es que es costoso. En donde yo trabajo, por ejemplo, en Washington University, es difícil cubrirlo por el seguro si no hay un diagnóstico previo de diabetes. La glucosa en ayunas es simple, pero el problema es que no tiene buena sensibilidad y especificidad. Estos pacientes, cuando desarrollan anormalidades en la glicemia en ayunas, eso es un hallazgo bien tardío. Primero, las alteraciones son la elevación de la glucosa a la primera hora o a la segunda hora. Entonces, es realmente tarde cuando se ve una glucosa en ayunas elevada. La hemoglobina glicosilada también se ha visto muy recientemente en varios estudios de fibrosis quística. Es algo simple, es conveniente, es algo que podemos hacer en la clínica muy rápidamente, pero tiene una baja sensibilidad y eso lo vemos en la clínica, donde estos pacientes tienen hemoglobinas glicosiladas completamente normal, pero la PTOG nos muestra que definitivamente tienen diabetes y a veces el monitoreo en casa muestra algo completamente diferente. Entonces realmente su sensibilidad es bien poca, bien baja. Hay también estudios en pacientes con fibrosis quística en donde muestran estas glicemias intermedias a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Esto ha ganado bastante popularidad recientemente. Hay varios estudios tratando de acortar la PTOG como tamizaje. Y pues sí identifica pacientes a riesgo de diabetes, esa es su ventaja, pero las desventajas es que hay una falta de consenso en los umbrales nuevamente. Ese es un problema que tenemos muy frecuentemente en pacientes con fibrosis quística. Para llegar al diagnóstico seguimos los criterios de la Sociedad de Diabetes Americana. No voy a mostrar los criterios diagnósticos, pero lo único que quería enfatizar es que necesitamos 2 criterios diagnósticos en 2 días separados. Y otra forma puede ser simplemente un criterio, pero con síntomas como poliuria, polidipsia. Poliuria, polidipsia es muy poco frecuente en pacientes con fibrosis quística. Es un hallazgo bien tardío. Muy probablemente esos pacientes ya tienen diabetes por muchos años. Durante la enfermedad, también estos pacientes pueden ser diagnosticados con diabetes si la hiperglicemia
persiste por más de 48 horas. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico, inclusive cuando el paciente está hospitalizado por una exacerbación? Porque estos hallazgos se correlacionan con las complicaciones microvasculares y con la mortalidad. Entonces es importante hacer este diagnóstico, inclusive cuando el paciente está enfermo, si persiste por más de 48 horas con glicemias elevadas. ¿Cómo afecta la hiperglicemia los pulmones de los pacientes con fibrosis quística? Bueno, la glucosa en la vía aérea es normalmente 0, pero cuando la glucosa en sangre es mayor a 144, ya se identifica en los pulmones. Y por supuesto, esto es un medio de cultivo porque permite el crecimiento bacteriano en los pulmones y lleva a exacerbaciones. Pacientes con diabetes relacionada a fibrosis quística, más o menos un 50% del día permanecen con glicemias elevadas mayores a 144. Los pacientes que no tienen ningún problema de tolerancia oral a la glucosa, que tienen una tolerancia oral a la glucosa completamente normal, solamente un 6% del día tienen glicemias por encima de 144 que son identificadas en los pulmones o en la vía respiratoria. ¿Cómo se correlaciona la deficiencia de insulina con la función pulmonar y el estado nutricional? Eso es algo que nosotros, obviamente, en la clínica seguimos mucho. El peso, seguimos el peso, su índice de masa corporal, la masa muscular, y sabemos que estos factores o estos hallazgos están directamente relacionados con la función pulmonar y con la sobrevida de pacientes con fibrosis quística. Sabemos que la insulina es una hormona anabólica. Cuando iniciamos pacientes con insulina vemos cómo mejoran su peso, porque esa es parte de lo que la insulina hace, mantener el peso corporal y aumentar la masa muscular. En caso de deficiencia de la insulina, esto lleva a un estado catabólico, una pérdida de peso, una pérdida de grasa, una pérdida de masa muscular. Y ahí es cuando vemos las complicaciones en pacientes con fibrosis quística. El tratamiento en pacientes con diabetes relacionada a fibrosis quística es básicamente insulina. No hay otro tratamiento aprobado en estos pacientes. ¿Y por qué se usa? Porque sabemos que lleva a un mejoramiento del control glucémico y también mejora el estado nutricional. Nosotros queremos que las glucosas en ayunas estén dentro de 70 a 130 y la postprandial menor a 180. En este estudio se mostró cómo se compararon los pacientes con diabetes relacionado a fibrosis quística con los pacientes con diabetes tipo 1 y se encontró que definitivamente los pacientes con fibrosis quística y diabetes requerían menos insulina basal comparado con los pacientes tipo 1. Pero en el momento de la cobertura de carbohidratos, el requerimiento era mayor en los pacientes con fibrosis quística. Y por eso nosotros iniciamos unas dosis bien bajas, sobre todo de insulina basal. Repaglanide es un medicamento que es un bloqueador de los canales de ATP y que produce la liberación de insulina. Se ha estudiado en pacientes con fibrosis quística y diabetes y se ha encontrado que produce una mejoría del índice de masa corporal. Aquí en rojo vemos el comportamiento de la insulina. La insulina produjo en este estudio un mejoramiento del índice de masa corporal, como se ve acá, a los 6 meses y a los 12 meses. Cuando se vio el Repaglanide, se vio que el índice de masa corporal no aumentó ni disminuyó, se mantuvo estable. Y en los pacientes con placebo, obviamente no disminuyó, sino más bien se mantuvo estable. Básicamente, insulina funciona mejor porque al menos se mostró una mejoría del índice de masa corporal. La hemoglobina glicosilada y la función pulmonar en este estudio que fue randomizado, no fue diferente en los pacientes con insulina o los pacientes con Repaglanide. Otra cosa que me parece importante resaltar es
el efecto de las incretinas. En este estudio se vio que los pacientes con fibrosis quística y diabetes tenían una disminución o una pérdida del efecto de incretinas. ¿Cómo midieron esto? Básicamente hicieron que los pacientes le hicieron una tolerancia a la glucosa IV por vena, y también se le hizo una tolerancia oral a la glucosa. Se supone que cuando el paciente come, cuando el paciente hace la prueba oral, tiene que aumentar la secreción de insulina. Así fue como midieron las incretinas, el efecto de las incretinas en este estudio. Y básicamente en los pacientes controles, en la parte de abajo, vieron cómo había un aumento de la secreción de insulina. Eso es algo completamente normal. Tiene que haber un aumento de la secreción de insulina en estos pacientes. Los pacientes con fibrosis quística sin diabetes también se comportaron similar a los pacientes controles o a los pacientes sanos. En la diabetes relacionada a fibrosis quística se ve algo más bien plano, no se aumentó la secreción de insulina, y por eso se cree, y algunos estudios han demostrado cosas similares como esta, en donde hay un problema con la secreción de incretinas en estos pacientes. En pacientes con insuficiencia pancreática y con intolerancia oral a la glucosa, se les dio un agonista del péptido similar al glucagón tipo 1, o GLP-1, que se llama también Exenatide en este estudio particularmente. Y se vieron solamente 3 pacientes y los randomizaron al GLP-1 o la Exenatide y a un placebo. Y lo que encontraron en este estudio fue que básicamente la insulina no se aumentaba, que es algo que nosotros esperaríamos cuando se utiliza la incretina. El GLP-1 debería estimular la secreción de insulina. Pero en este caso no encontraron eso, pero la glucosa definitivamente mejoró, y lo que ellos hicieron fue un MMTT, que es básicamente una prueba de glucosa con una comida, y se monitorizaron los azúcares por 4 horas. Y en esto, cuando les dieron el GLP-1 a estos pacientes, sí se vio que había un mejoramiento del vaciamiento gástrico. Entonces ellos concluyen que muy probablemente el vaciamiento gástrico fue lo que hizo que se mejoraran las glucosas y no necesariamente un aumento de la secreción de insulina. Ahí es cuando es importante hablar de las enzimas hepáticas, las enzimas pancreáticas, donde definitivamente el uso de las enzimas van a mejorar el vaciamiento gástrico y pueden tener una mejoría, puede resultar en una mejoría de las glucosas en estos pacientes también. Aquí se ve cómo las enzimas mejoran el vaciamiento gástrico. En los triángulos es un paciente normal, y en los círculos negros son los pacientes con placebo, y se ve como los pacientes con las enzimas, que tomaron las enzimas, en los círculos blancos fueron definitivamente mejores. Y en este mismo estudio también demostraron que el uso de las enzimas mejoraron la glucosa, como ya les expliqué. Aquí se ve en los triángulos los pacientes normales, en donde la glucosa es completamente normal. Los pacientes con enzimas tenían hiperglicemia, pero nada comparado con los pacientes que utilizaron placebo. Entonces, definitivamente la glucosa se mejora cuando las enzimas son usadas. La insulina no cambió, no tuvo ningún cambio, pero en este estudio sí encontraron que las incretinas mejoraron con el uso de enzimas, y aquí lo podemos ver en donde los pacientes normales son similares a los pacientes que utilizaron enzimas. Entonces es algo definitivamente positivo en estos pacientes. En GLP-1 mejoró, el GIP, que es otra incretina, también mejoró en estos pacientes. Entonces las enzimas pancreáticas juegan una función importante en la secreción de incretinas, en el vaciamiento gástrico y en la hiperglicemia postprandial. En cuanto a nutrición, no recomendamos ninguna restricción en la dieta. La única recomendación que hacemos es que se limite los azúcares en los líquidos
como gaseosas y como jugos. Esas son las únicas restricciones que realmente hacemos, pero de resto continuamos una dieta alta en calorías, sal y grasas. No hay restricción de carbohidratos, pero sí recomendamos conteo de carbohidratos. No recomendamos un conteo fijo de carbohidratos en estos pacientes y no se recomiendan las fórmulas o suplementos para diabéticos. En cuanto al manejo de la intolerancia oral a la glucosa, recomendamos el monitoreo de niveles de glucosa durante los periodos de enfermedad, sobre todo la PTOG anual. A veces la recomendamos un poco antes en caso de que haya un deterioro del estado clínico. Y obviamente tratar unas comidas balanceadas, altamente calóricas, distribuidas durante todo el día, en vez de una comida muy grande al día. Y la adherencia a las enzimas pancreáticas es algo que definitivamente es importante en estos pacientes. Y ahora aquí puedo terminar y Andrea va a compartir. Muchas gracias, doctora Granados, muy clara en su exposición. Al público que está presente le vamos a pedir que vayan enviando sus preguntas. Las preguntas van a ser respondidas luego de la exposición de la doctora Reynoso, que nos va a presentar el caso clínico, y los comentarios de la doctora Granados acerca de ese caso clínico. Después hacemos apertura de preguntas, pero por favor les pedimos que las vayan enviando. Doctora Reynoso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a presentar un caso clínico de una paciente con fibrosis quística del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. ¿Sí? Es un caso interesante para compartir cómo uno va pensando a estos pacientes cuando encuentra alteraciones y las diferentes vías de pensamiento y seguimiento que pueden existir. Y contando un poquito qué fue lo que hicimos nosotros. ¿Sí? Esta es una paciente de sexo femenino que actualmente tiene 16 años, ¿sí? Se hizo diagnóstico de diabetes, de fibrosis quística por hilo miocañal, fue una recién nacida de término de 39 semanas, con un peso normal al nacer. Bueno, ahí muestro el valor de la tarjeta de pesquisa neonatal y los 2 test de sudores patológicos que se han realizado. Y la biología molecular de esta paciente es delta F508, y bueno, recientemente, a fin del año pasado, se pudo secuenciar el gen para poder encontrar la otra mutación que no se detectaba, bueno, que ahí la puse, que es esa mutación más infrecuente, larga. ¿Sí? Bueno, esta es una tomografía de tórax de esta paciente que se hizo a los 10 años, ¿sí? Donde se evidencian las bronquiectasias que presenta la misma, mostrando el daño pulmonar que tiene. La siguiente diapositiva es un resumen de la bacteriología que ha aislado a esta paciente durante su evolución. Fíjense que en los últimos 3 años, ahí la estafilococo sensible y resistente, ¿sí? Ha tenido aislamiento de Pseudomonas también, como se ve en la diapositiva, y de Haemophilus hace unos años. Bueno, cuando yo la conozco, a la paciente, tiene 12 años, ¿sí? Presenta un peso de 32,7 kg, una talla de 148,2 centímetros, un índice de masa corporal de 14,8, y presenta un examen físico puberal, mamas 2, vello pubiano 4 y una vulva estimulada. ¿Sí? Como la paciente se encontraba bien clínicamente, sin haber cursado una exacerbación respiratoria en este último tiempo, se solicita por screening la PTOG completa. Bueno, y fíjense que tiene una glucemia en ayunas de 103, a los 30 minutos 244, a los 60 minutos, miren qué interesante el valor más alto, que esto habla un poco de la importancia que se le está dando al tiempo 60 de las pruebas, a los 90 minutos 281 y a los 120 minutos 221. ¿Sí? Una prueba francamente patológica, si todos los tiempos son mayores de 200. Y miren qué interesante la insulina, una insulina basal bajita de 5,
y cómo para poder intentar compensar estas glucemias, que no lo logra, tiene una hipersecreción 30, 116, 129 y 103 a los 120 minutos. Bueno, tenía una glicosilada de 5.8, que ya como muchos saben, es raro que un paciente con fibrosis quística tenga glicosiladas realmente diagnósticas o muy elevadas, y cuando esto sucede es porque ya las hiperglucemias son francas y tiene síntomas como poliuria y polidipsia, así que se pide obviamente, pero es muy raro que podamos tener un valor mayor de 6.5 como para hacer diagnóstico. Entonces esta prueba es una prueba característica de diabetes relacionada a la fibrosis quística. Bueno, ahí la conducta que uno puede llegar a tomar, ¿sí? Restricción de los hidratos de carbono. En realidad, bueno, esto lo puse más que nada como para aclarar que de ninguna manera se tienen que restringir los hidratos de carbono, ¿sí? La dieta tiene que ser hipercalórica y con la cantidad adecuada de hidratos. Lo que uno aconseja es suprimir los hidratos de carbono simples, ¿sí? El azúcar, los jugos. Automonitoreo domiciliario con glucemias capilares, con un glucómetro antes de las comidas o en ayuna, para conocer un poco cómo se comporta la paciente en su vida diaria. Sabemos que la curva es bajo un exceso de glucosa que se le administra, pero no es lo que pasa con la vida real, ni con las enzimas, ni cómo uno lleva tratamiento en casa. Se puede sugerir directamente pasar a un monitoreo continuo de glucosa si tenemos disponible. Directamente la tratamos con insulina, puede ser otra opción, o repetir la PTOG para poder reproducir de vuelta esta curva alterada, ¿sí? Lo que hicimos fue, bueno, comenzar con el automonitoreo continuo, con domiciliario, con glucemias capilares. Uno le indica que se mida antes en ayunas y que vaya haciendo aleatoriamente después de comer, y que nos anote con qué comidas, qué comió para sacar la cuenta de los hidratos de carbono. Fíjense que acá es el registro de la paciente, ¿sí? Que en realidad lo que uno ve es que tiene glucemias preprandiales todas normales, varias con glucemias entre 60 y 70 miligramos por ciento, y las postprandiales, la mayoría normales, algunas en valores entre 150, 170, 180, como si fuera una intolerancia, y no presentó ninguna glucemia mayor a 200. ¿Es representativo este automonitoreo? Y en realidad se mide 2 veces al día, 4 veces al día si tenemos la cantidad de tiras, pero son momentos aislados, no podemos ver la foto de lo que pasa durante todo el día a la paciente, ¿sí? Entonces ahí hablamos con el servicio de alimentación para que chequeara la dieta de la paciente, la cantidad de calorías e hidratos de carbono que ella ingería eran adecuadas para su edad y su estadio puberal, y no había evidencias de restricción de hidratos de carbono en su dieta. La sigo controlando a los 12 años y 11 meses, cuando viene a la consulta, ya ahí me llama la atención que presentaba una glucemia en ayunas de 119, ¿sí? Que no es un valor normal, tampoco es mayor de 126 como para hacer diagnóstico por glucemia en ayunas, pero un 119 en ayunas es un valor que preocupa. No había menstruado todavía. Entonces ahí decidimos hacer un automonitoreo continuo para poder observar el comportamiento real durante 7 días, ¿sí? Le colocamos un iPro de Medtronic, ¿sí? Para los que no saben, es un sensor que va subcutáneo, que nos permite ver las glucemias de las 24 horas por 7 días, pero es ciego, el paciente no las va viendo en vivo, ¿sí? Se coloca el sensor en el consultorio y vuelve a la semana, donde se hace la bajada de datos y lo podemos ver registrado en una base, que acá, bueno, muestro un poquitito a ver cómo es divino. Esto verde es el rango que yo quiero que tenga la paciente, ¿sí? Y fíjense que muy poquitas puntitas, de cada color es un día de los 7, muy poquitas glucemias por arriba de 140, ¿sí? Los promedios fueron normales, y llamó la atención que tuvo un porcentaje importante no, pero tuvo hipoglucemias, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Fíjense día por día, como la verdad que las curvitas que uno ve es una curva divina, bien estable, ¿sí? Entonces el automonitoreo por iPro se interpretó como normal, llamaba la atención a unas glucemias entre 60 y 70 frecuentes, sin ninguna hipoglucemia severa ni sintomática.
Bueno, entonces ahí tenemos la curva de tolerancia patológica, el automonitoreo con algunas glucemias como intolerancia, el AIPRO, que es el automonitoreo continuo dentro de rangos normales. Entonces ahí nos pusimos a pensar qué era lo más conveniente para esta paciente. ¿Sí? Entonces nos quedaban como opciones tratamiento con insulina, ¿sí? Para mejorar la función pulmonar y para mejorar el índice de masa corporal, que bueno, que uno ya sabe que cuando encuentra una prueba diagnóstica o el diagnóstico de diabetes, ya venimos hace unos años con deterioramiento de la función pulmonar y lo nutricional, o repetir la PTOG. Se presentó en Ateneo y decidimos comenzar con insulina basal, glargina, a una dosis bien baja, ¿sí? Una vez al día, a la mañana, de 4 unidades, continuar con el automonitoreo domiciliario, educación diabetológica, con pautas claras antes hipoglucemias. La paciente ahí tenía un índice de masa corporal de 14,9, fue el más bajo hasta el momento registrado, de menos 2,07 desvíos, ¿sí? Pesaba 35 kilos. Y lo que podemos ver que a los 5 meses de haber comenzado con estas dosis bajitas de insulina, la glicosilada fue de 5,6, había bajado 0,2%, los controles preprandiales y postprandiales eran normales, no tenía hipoglucemias registradas ni percibidas. A los 7 meses de tratamiento había aumentado 2,5 kilos, pesaba 37,5 kilos, había mejorado el índice de masa corporal, y a los 9 meses de comenzar con la insulina había aumentado 6,2 kilos, ¿sí? Ya tenía un índice de masa corporal casi en percentilo 50, menos 0,89 desvíos. La evolución de la paciente, después de casi un año de tratamiento, empezó con algunos registros de hipoglucemia, nunca sintomáticos, por lo que se decidió bajar la dosis de glargina y seguir con controles de glucemias precapilares y postprandiales normales. Ahí nos volvemos a replantear un poquito, ¿sí? Si con dosis bajitas de insulina y con este automonitoreo y este buen control metabólico, si vale la pena o no seguir con la insulina, ¿sí? O otras opciones como cambiar a otro análogo que sea ultralento, con menos riesgo de hipoglucemia, si suspenderle la insulina, si suspenderle y poner un sensor continuo, nuevamente, si suspender y continuar con automonitoreos capilares domiciliarios, si suspender y revalorar con una nueva PTOG, y si hiciéramos esto, ¿cuándo les parece que es el momento oportuno para volver a revalorar la paciente? Bueno, decidimos suspender la insulina luego de un año de tratamiento, ¿sí? Se habla con la paciente, tiene un excelente control metabólico, los registros estos de hipoglucemia, siendo una familia muy continente, y poder revalorarla. Le ponemos un sensor continuo de glucosa, el Freestyle Libre, a diferencia del de Medtronic, que es con un sensor también subcutáneo, que la familia puede ir viendo la glucemia, la cantidad de veces que ellos pasan, escanean el sensor, con una flechita que marca tendencia, ¿sí? Que te dice si la glucemia está estable, si está subiendo, si está bajando, y aparte de esto, de lo que uno se puede medir las veces que uno quiere en el día, también se hace una bajada de datos cada 15 días donde muestran las glucemias cada 5 minutos va yendo los datos a una nube. Entonces, bueno, esta paciente se suspende la insulina, presenta registros normales, tiene una exacerbación respiratoria con requerimientos de antibióticos endovenosos con desmejoría de la función pulmonar, que no le había pasado esto durante el año que habíamos llevado el tratamiento con insulina. Entonces ahí nos ponemos a plantear y decimos, bueno, ¿qué nos quedaban como opciones? Suspender la insulina ya lo habíamos hecho, ya colocamos un sensor y estábamos bien, suspendimos la insulina. Entonces la opción ahora era, o poníamos otro análogo lento asumiendo que el beneficio de su mejoría de la función pulmonar había sido por la insulina, o revalorábamos con otra nueva PTOG y cuándo. Bueno, decidimos revalorarla, ¿sí? Entonces después de varios meses sin insulina, se realiza una nueva PTOG y fíjense que la glucemia basal es de 0,98, a los 30 minutos 189, a la hora, miren, 243, es un valor importante, a los 90 minutos 227 y a los 120 minutos 196. Bueno, y acá están los valores de insulina, que son parecidos al anterior, un poquito más bajos, ¿sí? Ya acá la glicosilada empezaba a elevarse, 6%, no es diagnóstica, pero es más alta que lo que la paciente venía en los últimos controles, ¿sí? Entonces acá se discutió un poco de cómo
clasificamos esta curva. Si uno seguía estrictamente por las normas, es una intolerancia, porque a los 120 minutos está entre 140 y 199, ¿sí? Pero realmente los que hacemos diabetes, ¿sí?, sabemos que un 196, si uno repite por ahí esta glucemia en 2 minutos más tarde, a los 122 minutos, o 1 minuto más tarde, quizás era 200, ¿sí? 4 unidades es un valor muy al límite como para decir que era intolerancia. Entonces ahí decíamos, bueno, una prueba casi diabetes, intolerancia, discutimos en Ateneo qué hacer con esta paciente, y se decidió probar con otro análogo lento, ¿sí? Empezamos con insulina de Gludec, que es un análogo ultralento, ¿sí?, que dura 48 horas, que se aplica igual diariamente, con dosis bien bajitas. En este momento ya la paciente tenía 14 años y 8 meses, el índice de masa corporal estaba a menos 1,75, lo había deteriorado, y la evolución con la de Gludec fue excelente, ¿sí? La glicosilada a los 6 meses de tratamiento había bajado a 5,8, estábamos con 4 unidades de Gludec, no había tenido hipoglucemias y el automonitoreo domiciliario capilar es normal. La primer glicosilada, bueno, la siguiente fue de 4,7, una de las mejores que ha tenido, controles normales, nunca más de 200, algunos postprandiales de 195, 187, 192, estos fueron los postprandiales más elevados que encontramos, ¿sí? Bueno, y actualmente alterna el control con tiras reactivas y con el sensor freestyle libre. El último control clínico fue hace poquito, a los 16 años y 10 meses, donde tiene un peso de 43 kilos 100, a menos 1,7 desvíos, una talla de 158, ya menstruando con ciclos regulares, y un índice de masa corporal de 17,26 a menos 1,5 desvíos estándar. Este es un gráfico donde quise remarcar con verde las curvas de tolerancia que hicimos al inicio, con rojo cuando empezamos con la insulina, ¿sí? Fíjense cómo una vez que uno comenzó la primera vez con la argina, mejora el índice de masa corporal, después todo se mantiene, después suspendimos la insulina, revaloramos, y luego cuando colocamos de Gludec de vuelta, el índice de masa corporal mejora nuevamente, ¿sí? Bueno, marqué la menarca como hitos importantes de la insulinoresistencia fisiológica que una paciente tiene cuando menstrua, ¿sí?, o cuando está cerca de la pubertad. Así que este gráfico creo que muestra muy bien cómo, cuando uno coloca la insulina, el índice de masa corporal mejora notoriamente. No así con la función pulmonar. Fíjense, esta es la misma, es un gráfico similar, pero con la función pulmonar, como la función pulmonar no ha mejorado con la insulinoterapia, ¿sí? Bueno, esto lo puse como para discutir y revalorar factores asociados en la evolución de esta paciente. Puede ser que la evolución sea propia de la enfermedad. ¿Qué rol tiene la edad? Una edad justo adolescente, la adherencia, ¿sí? Una cosa es lo que nos dicen que hacen, otra es la que realmente... El rol familiar, justo en este caso los papás son separados, justo después de que ella empezó con el tratamiento con insulina nació un hermanito después del diagnóstico de la diabetes, ¿sí? O es la alteración de este metabolismo del hidrato de carbono que hace que la evolución de la función pulmonar tenga que ver o no, y estamos haciendo bien con dosis bajitas de una insulina basal para mejorar todo esto. Bueno, o otro factor que se les pueda ocurrir, obviamente. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo nuestro del Hospital de Niños, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado y abierta a contestar las preguntas o dudas o inquietudes que tengan. Bueno, muchas gracias, Andrea. Excelente tu presentación. Así que en primer lugar le vamos a dar lugar a la doctora Granados para que haga comentarios y aclaraciones sobre este caso. Después las doctoras Cosentino y Pochettino van a abrir las preguntas, que ya hay un número muy interesante de preguntas enviadas. Así que bueno, le damos la palabra, doctora Granados. Sí, gracias. Andrea, me parece muy interesante ese caso porque es algo que nosotros vemos muy frecuentemente en nuestra clínica y siempre tenemos esa pregunta de el riesgo-beneficio. ¿Vamos a beneficiar a este paciente o no? ¿Vamos a causar más hipoglicemias de las que queremos? Y
En el caso específico, el paciente definitivamente tenía una prueba oral una PTOG definitivamente anormal en el en el rango de diabetes y clínicamente presentaba deterioro de su función pulmonar y, y de su peso, ¿no? Entonces yo en ese momento lo podría diagnosticar como diabético a ese paciente y me parece que es importante hacer el diagnóstico de diabetes inicialmente y pensar, este paciente estaba estable clínicamente en el momento en que se hizo la PTOG. Muchas veces en mi clínica, por ejemplo, vemos que los pacientes vienen a ver al neumólogo en la mañana. En la mañana viene a hacer la PTOG y en la tarde lo ve el neumólogo. Al paciente no le parece que esté en una exacerbación, pero cuando el paciente viene a la clínica tiene una función pulmonar totalmente clásica, disminuida, aumento de tos, entonces ya todo parece una exacerbación. Entonces, muchas veces yo termino repitiendo la PTOG porque hay esas dudas en que si estaba aún en un momento clínicamente estable, si el paciente estaba realmente bien o no. Entonces yo tiendo a repetir muchas veces las PTOG por esta razón. Si este paciente era completamente normal, tiene unas glicemias bastante elevadas y tiene clínica, que lleva a pensar que es la diabetes lo que está, ¿no? Probablemente haciendo que todo esté empeorando en estos momentos. Pueden ser otros factores, la adherencia a los tratamientos y muchas otras cosas, pero basado en la información que se tiene en ese momento, uno podría decir que el paciente tiene diabetes. Ese diagnóstico es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un pronóstico, un valor pronóstico y nos va a decir, bueno, de ahora en adelante este paciente debe tener tamizaje para complicaciones microvasculares también. Anualmente debemos hacer el examen de ojos, ¿no? De los pies, todo este tipo de cosas, la microalbuminuria. Porque estos pacientes definitivamente están igual a riesgo. No vemos complicaciones en pediatría, pero está reportado que estos pacientes, a medida que aumenta su edad, tienen complicaciones microvasculares. Entonces, yo lo que hago en la clínica es exactamente lo que tú hiciste, básicamente es empezar el monitoreo preprandial y postprandial, y lo hago 1 o 2 semanas y miro la indicación de la insulina. En este caso vemos que los valores son no al borde, no son algo muy claro, muy evidente, no hay glucosas en los 200 como para decir, no, definitivamente tenemos que empezar insulina. Pero basado en la clínica del paciente, creo que sí es indicado empezar una dosis bien pequeña de insulina. 0.25 unidades por kilo es lo que utilizamos en estos pacientes que sabemos que solamente eso, están hasta ahora empezando esas alteraciones de la glucosa. Y muchas veces hacemos algo mucho menor porque sí, la hipoglicemia es algo que definitivamente es bastante frecuente en esta población. Y sí, lo clásico es que van a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque insulina es una hormona anabólica y va a aumentar de peso. Entonces, eso es algo clásico que vemos en estos pacientes, vemos esa mejoría. Muchas veces no vemos la respuesta en la función pulmonar, que es lo que más nosotros queremos ver, ¿no? Porque ellos, la principal complicación que tienen es su función pulmonar. Pero pues en este caso, pues es algo que a veces se ve, a veces no se ve. En cuanto a cuándo repetir, parar o no parar la insulina, ¿no? Yo muchas veces paro la insulina exactamente igual cuando veo que realmente no veo un beneficio mayor y donde estoy viendo hipoglicemias. Entonces muchas veces paro y tengo pacientes con diabetes que llevan sin insulina 5 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios también en el estilo de vida, porque cuidan, en vez de tomar 2 litros de gaseosas al día, ahora toman leche y toman agua y también comen comidas balanceadas en vez de comer chocolate todo el día o comer gummy bears, que es lo que les encanta a mis pacientes.
¿Por qué? Porque están acostumbrados desde muy pequeños. Ahorita, hasta ahora está cambiando la cultura. Pienso al menos en nuestro centro, la cultura ha cambiado en estos últimos 5 años, pero antes de esto era calorías, calorías, calorías y no importa qué tipo de calorías, ¿no? Ahora ya nos enfatizamos más en educar al paciente y decirle, sí, hay que aumentar las calorías, pero queremos que tenga una dieta balanceada. No es bueno, ¿no? Que no coman desayuno, sino que coman un almuerzo gigante y pues eso también es importante, ¿no? Hablar de los hábitos alimenticios, del ejercicio, lo importante que es el ejercicio en los pacientes con fibrosis quística. Definitivamente hay cambios en las glucosas de estos pacientes cuando se hacen esos cambios. Entonces yo tengo pacientes que pasan 5 años que no tienen absolutamente nada porque hacen muchos cambios en su vida diaria y eso tiene buenos resultados muchas veces. Pero es algo clásico en fibrosis quística, donde hay unas hiperglicemias y después mejoran y después vuelven a empeorar y después vuelven a mejorar. Entonces vamos como como en ese roller coaster, yendo para arriba y para abajo con todo esto. Y sí, es algo que yo hago muy frecuentemente, que paro la insulina. El Degludec es algo que recientemente he utilizado porque ya hay mucha popularidad y lo uso en fibrosis quística bastante porque sé que los pacientes adolescentes no tienen mucha adherencia a la diabetes en particular. No, tienden a poner mucha más atención a la parte pulmonar comparado con la parte de diabetes, ¿no? Piensan que la diabetes no es tan importante. Entonces no hay mucha adherencia en algunos de estos pacientes adolescentes y me gusta el Degludec porque se les puede olvidar un día en la insulina, lo pueden dar al otro día y también porque se ha demostrado que no hay tantos chances de hipoglicemia porque la variabilidad es mucho menor de las glicemias en estos pacientes y sí es un medicamento que me gusta mucho en estos pacientes en particular, más que el Glargine. Pero también acá tenemos dificultades para la aprobación en los seguros, muchas veces no es aprobado, pero siempre lo intentamos y ahorita está siendo aprobado mucho más en estos pacientes con fibrosis quística y me parece una excelente opción utilizarlo. Yo pienso que inclusive dosis bien pequeñitas, muchas veces veo más los beneficios que los problemas. Y yo no repetiría nuevamente la PTOG, porque una vez tú tienes el diagnóstico de diabetes, creo que ya no es necesario volverlo a repetir. Lo que me parece más útil es el monitoreo de las glicemias, definitivamente. Puede ser con el glucómetro o no, si hay acceso a los sensores, pues muy bien, pero en nuestro centro los sensores no son aprobados a menos de que se necesite varias inyecciones al día de insulina. Entonces, en estos pacientes que realmente no necesitan más de una inyección, muchas veces es negado, pero funciona perfectamente también hacer el monitoreo en la casa con los glucómetros, que también nos funciona muy bien. ¿Qué otra cosa que quería? Y pues obviamente, ¿no? La adherencia es muy importante, el uso de las enzimas, eso también yo les estreso esa parte a todos los pacientes, que el uso de las enzimas pancreáticas va a mejorar también su glicemia. Y también les empiezo a enseñar que tener una rutina en sus hábitos alimenticios es importante porque muy probablemente van a desarrollar diabetes en los siguientes años. 1 a 5 años ellos van a tener diabetes y van a necesitar insulina por cada comida. Y si tienen estos hábitos donde comen todo el día, eso no va a ayudarles para nada una vez se diagnostique la diabetes. Entonces trato de enseñarles que es bueno comer sus comidas, desayuno, almuerzo, comida, un snack obviamente, y mantener su dieta altamente calórica, pero algo balanceada también. Bueno, muchísimas gracias, doctora Granados. Hay un montón de preguntas, así que las doctoras Cosentino y Pochettino van a tener mucha tarea y ustedes también para poder responderlas con Andrea Reynoso
en todo caso. Muy bien. Bueno, queda abierta la sesión de preguntas. Para todo el panel. Bueno, empiezo yo. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por las exposiciones. Estuvieron muy buenas. Comienzo con una pregunta para vos, doctora Granados. Dice, una vez detectada por pesquisa una glucemia indeterminada por prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿repiten anualmente la prueba de tolerancia o realizan monitoreo de glucemia intersticial? Sí, realmente no hay unas guías en esta área, no hay un consenso de tratamiento, pero lo que nosotros hacemos, y varios centros hacemos lo mismo, es que les enseñamos el monitoreo en la casa con su glucómetro y les enseñamos que durante los momentos de exacerbación de la fibrosis quística, aumento de tos, fiebre, alguna enfermedad, que se monitoreen el azúcar y si hay glicemias elevadas, que nos contacten en ese momento, porque existe evidencia que de pronto en una exacerbación se requiere insulina. Pero básicamente hacemos solamente educación del glucómetro y solamente que solamente se chequeen cuando tengan los síntomas de poliuria y polidipsia y cuando estén enfermos. Y se sigue la PTOG una vez al año. Obviamente, si viene el paciente de la clínica y se ve que ha perdido mucho peso, la función pulmonar está muy mal, podemos considerar hacerlo más temprano que un año porque estamos sospechando diabetes. Y es algo que yo también hago, inclusive en pacientes menores de 10 años, cuando veo que hay un cambio en la clínica del paciente, a veces puedo hacer una PTOG un poco más temprano porque estoy sospechando diabetes. Obviamente, si hay un diagnóstico de diabetes en un menor de 10 años, uno piensa en otro tipo de diabetes, no necesariamente diabetes relacionada a fibrosis quística, y hay que descartar el otro tipo de diabetes más común, ¿no? Pero sí, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Bien. En un momento en su exposición, usted también dijo que monitoreaban la glucemia durante las exacerbaciones infecciosas respiratorias. ¿Entendí bien? Sí. Cuando están enfermos, monitorizamos las glicemias, sí. Antes y después de las comidas, por al menos 24 a 48 horas, mientras están enfermos. Cuando están en el hospital, también hacemos el monitoreo un poco más frecuente porque a veces se nos escapan diagnósticos de diabetes en el hospital y ahorita somos mucho más estrictos que como éramos antes porque hemos visto varios pacientes con diagnóstico de diabetes en el hospital y muchas veces no se hace sino una glicemia en la admisión y nada más. Y en estos pacientes a riesgo tendemos a monitorizarlos más frecuentemente durante la hospitalización o en la casa. Sí, cuando están enfermos. Otra pregunta para usted, o bueno, algunos del panel. ¿Por qué no recomienda los suplementos diseñados para diabetes en los diabéticos relacionados a la fibrosis quística? Los suplementos que vienen diseñados para pacientes diabéticos, ¿por qué no los recomiendan Pues nosotros no los recomendamos porque realmente la recomendación es seguir una dieta altamente calórica, no hay restricción de carbohidratos, ¿no? Solamente balancearlos, porque podemos llegar a una pérdida de peso. Eso es básicamente lo que más nos preocupa en estos pacientes. Si hay pérdida de peso, sabemos que estamos afectando su función pulmonar. Y esa es básicamente la razón por la que no hacemos ningún suplemento diabético. No sé si Adriana quiera agregar algo o alguien del panel sobre ese tema. No, me parece que estamos de acuerdo en eso, totalmente. Bueno, yo le quería preguntar a la doctora Granados, ¿cuál sería la mejor forma de administrar insulina cuando administramos la dieta enteral nocturna por gastrostomía? Bueno, nosotros utilizamos a veces NPH cuando son, digamos, 12 horas de continuo, de alimentación continua enteral,
durante la noche. A veces utilizamos NPH o podemos utilizar Levemir, que son también, o Detemir, podemos utilizar porque tiene una vida más corta y puede cubrir esa alimentación enteral durante la noche. Es dependiendo, ¿no? Hay muchas, a mí me gusta utilizar, por ejemplo, en los pacientes, cuando empezamos en los pacientes, me gusta utilizar solamente una insulina basal, porque la mayoría de estos pacientes comen todo el día o también tienen alimentación en la noche, que hace que sea muy fácil utilizar el Lantus o el Glargine con esto, o el Detemir, uno de esos. Funciona bien una vez al día, pero si solamente hace hiperglicemias durante esa alimentación enteral en la noche, pues uno puede utilizar otro tipo de insulina como la NPH, que también nos funciona muy bien, o el Levemir también, que funciona bastante bien. Entonces, es dependiendo, creo que uno necesita bastante información del comportamiento de las glucosas y uno necesita una información. A mí me gusta tener al menos unos 3 a 5 días de información de glicemias, a menos de que el paciente tenga glicemias en los 300, ¿no? O 200, entonces obviamente voy a ser un poco más agresiva, pero si son glicemias que escasamente o que raramente se elevan, prefiero tener un poco más de información con glucometrías de varios días para básicamente determinar, pero hay muchas alternativas. Eso es muy bueno que tenemos muchas alternativas porque hay diferente vida media con todas las insulinas, pero la NPH me gusta para esta alimentación en la noche o Levemir. Perfecto. Aquí también preguntan en el auditorio, en caso de un paciente con una prueba de tolerancia oral normal, glicemias en ayunas normales y controles domiciliarios normales, pero con glicemias elevadas 48 horas solo en las infecciones y exacerbaciones con tratamientos endovenosos, ¿qué conducta tomar? Si son menos de 48 horas, no se recomienda nada. Si la hiperglicemia es mayor a 48 horas, sí se recomienda empezar insulina. Perfecto. Porque ya Bien. el diagnóstico de diabetes está establecido en ese momento. Si son solamente glicemias elevadas, pero pues a menos de que durante el momento hayan glicemias de 300 y ya uno esté sospechando que esto lleva de más tiempo, ¿no? Uno puede ser un poco más agresivo, pero si nos regimos al diagnóstico estricto, debemos esperar 48 horas para el diagnóstico y empezar insulina. Perfecto, bien. Esa resistencia a la Andreita. insulina es muy típica de esos primeros 48 horas donde hay unas hiperglicemias intermitentes, pero generalmente mejoran en el paciente normal. Bien. Otra pregunta, ¿cómo influyen los moduladores de la edad de inicio y el desarrollo de la diabetes? Esa pregunta es muy interesante y creo que no tenemos una respuesta todavía. Hay varios estudios con ivacaftor que Andrea Kelly publicó hace ya como un par de años, en donde se demostraba mejoramientos en la secreción de insulina, estudios bien pequeños, como de 14 pacientes, en donde sí definitivamente mejoraba, ¿no?, la secreción de insulina de estos pacientes, pero las glicemias no mejoraban. Pero ahorita con la nueva terapia de combinación triple, que supongo que también la tienen ustedes, ya empezaron, desde noviembre empezamos nosotros a utilizarla en pacientes de 12 años o mayores. No sabemos qué pasa. ¿Qué he visto yo? Yo he visto todo. Yo he visto hipoglicemias, he visto hiperglicemias, he visto todo el rango. Entonces, realmente no tengo idea qué pueda pasar con el desarrollo de diabetes. Yo he visto pacientes con diabetes que han mejorado mucho y que he bajado dosis de insulina, pero he visto otros que han empeorado y no sé si es relacionado a la adherencia. Sé que PROMISE, un estudio a nivel nacional, empezó
el año pasado, tan pronto se aprobó la droga, empezó y está midiendo sensores y está poniendo sensores en niños chiquitos. Creo que están como de 3 años de edad en adelante y se está mirando la secreción de insulina y se está mirando las glicemias. O sea que yo creería que podremos tener en el siguiente año al menos una idea de qué es lo que va a pasar con esta nueva terapia, porque definitivamente deberíamos ver algún cambio en la glicemia, debe afectar de alguna manera esa función de la célula beta. Exactamente. Bien. Una pregunta, doctora, también es, ¿cuánto tiempo después de diagnosticada la diabetes en la fibrosis quística se realiza screening de las complicaciones microvasculares? Al año. Una vez mayores de 10 años, se empieza anualmente. Bueno. Sí. Otra pregunta y ya vamos a ir cerrando. Por otro lado, dice, un soporte nutricional intensivo, como la nutrición enteral por la sonda, eventualmente una gastrostomía, dice, conjuntamente con indicación de insulina, ¿no hubiera sido más indicado en el caso en el que el índice de masa corporal se tratara de una desnutrición importante? Eso es algo muy válido, creo yo que es algo a considerar, obviamente, saber si el paciente realmente, pues creo que ya este paciente fue visto por la nutricionista y se estudió cuánto estaba comiendo, o al menos teníamos un estimado. Es difícil, ¿no? Uno saber si ese paciente está realmente siguiendo esa dieta o no. No sabemos qué realmente esté paseando en la casa, si realmente está comiendo o no. Pero sí me parece que es algo que nosotros generalmente lo hacemos concomitante. Aumentamos calorías y empezamos insulina. Creo que la insulina tiene un poder increíble porque estos pacientes siempre aumentan de peso. Eso sí, es algo que... Sí, es anabólica, pero también a expensas de qué, ¿no? Si tenemos hipoglicemias, están ganando peso porque viven con hipoglicemias todo el día y están comiendo todo el día. No sabemos, ¿no? Eso tampoco queremos que causar un problema en la vida del paciente, porque eso también es calidad de vida. Cuando un paciente está teniendo hipoglicemias todo el tiempo, es algo muy incómodo para el paciente. Eso es algo que no queremos agregar un problema más a estos pacientes. Pero es algo que es definitivamente válido. Muy probablemente se deberían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si hay pero muchas veces tenemos esos pacientes que nunca ganan peso a pesar de que hacemos tantos cambios y definitivamente pues puede ser también la severidad de su fibrosis quística también. Okay. Bueno, vamos cerrando aquí. Hay un montón de preguntas más. Hicimos un resumen de varias preguntas que fueron preguntadas igualmente. Queremos dar las gracias, a la doctora Granados por su presentación. Estuvo excelente y por toda la explicación. Con todas tus explicaciones contestaste a la mayoría de las preguntas. A vos, Andrea, por tu caso clínico, y a PAFIC por darnos esta oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos. Así que muchísimas gracias por esta mesa, esta webinar, estuvo excelente. Espero que haya sido para todos el mismo provecho que fue para mí, por lo menos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.